Bueno, buenos días a todos. Gracias por unirse y acompañarnos en la conferencia de hoy. En estos últimos 2 años, Carolina del Norte y el resto del mundo han atravesado por mucho. Personalmente, anticipé muchos retos como gobernador, pero una pandemia global no fue uno de ellos. Pero yo sabía que mi tarea era la de liderizar y lo he hecho en la mayor medida de mis capacidades. Hoy día avisoramos el futuro con la creencia de que lo peor quedó atrás. En tanto que vemos hacia adelante, es importante el hacer un recuento de cuánto hemos avanzado. Hace 2 años el mundo se detuvo debido a un virus extraordinariamente contagioso del cual sabíamos muy poco. Pero en tanto que el COVID-19 evolucionaba, también lo hizo nuestro entendimiento acerca de cómo combatirlo. Cuando este virus recién había llegado a Carolina del Norte, nosotros, como el resto del mundo, enfrentamos retos intimidantes. Recuerden que al principio nuestro país estaba escasa de las herramientas más básicas, equipo de protección personal, mascarillas, batas, no estaban disponibles, inclusive para trabajadores de salud que atendían a pacientes de COVID, mucho menos para el resto de nosotros. Suministros para pruebas del virus recién se creaban y se producían y estaban escasos. No había vacunas, ni un tratamiento efectivo o cura. Los enfermos inundaron los hospitales y los doctores tuvieron que tomar decisiones muy difíciles, imposibles para tratamiento. En total, 23,000 personas en este estado perdieron las vidas a este virus cruel y las familias de ellos todavía están dolidas hoy día. Recordándonos de la primavera del 2020 nos trae memorias difíciles y dolorosas de recordar. Pero es importante que recordemos cómo nosotros nos juntamos, cómo tomamos acción firme para proteger la salud de las personas y para trabajar para prevenir que los hospitales queden agobiados. Nos enfocamos no solamente en el salvar las vidas, pero los medios de sustento. Durante esta pandemia, Carolina del Norte demostró que era uno de los estados con más bajos en muertes y pérdida de trabajos per cápita. Tomamos decisiones correctas. Los niños volvieron a las escuelas, la economía se mantuvo avanzando, salvamos vidas. Y ahora nos toca pasar la página en esta pandemia con el conocimiento de que tenemos las herramientas para que la gente, empresas, tomen decisiones correctas para ellos mismos. Hace un año casi terminamos con la obligación de llevar mascarillas para los negocios y todo. Estudiantes, profesores, allá están en las clases. Las mascarillas son opcionales y ahora hemos incrementado el número de personas con vacunas y personas con refuerzo en Carolina del Norte, pero es crítico para que la gente todavía se proteja de este virus que todavía está aquí. En los últimos 2 años hemos escrito una historia de adversidad y resiliencia, retos, victorias. Pero ahora estamos en la siguiente etapa, una de responsabilidad individual, alerta y prosperidad. Es tiempo de trazar una nueva ruta. Este virus está todavía con nosotros, pero no nos desviará. Tenemos que permanecer preparados para el potencial de brotes futuros, a pesar de que esto pueda significar cambios específicos en la forma como hacemos las cosas a partir de hoy. Pero primeramente voy a pedir a Cody Kinsley, secretario del Departamento de Salud y Servicios Humanos, que pase al podio y que comparta con ustedes más acerca de cómo Carolina del Norte va a liderizar con resiliencia en la siguiente etapa. Secretario Kinsley. Gracias, gobernador. Como dijo el gobernador, hemos trabajado arduamente para llegar a este momento. Ahora estamos preparados en maneras que no podíamos lograr hace 2 años. De mayor importancia es que tenemos altos niveles de inmunidad, sobre todo porque el 75% de los adultos tienen por lo menos una vacuna. También ya contamos con tratamiento, pruebas y muchas otras herramientas. Mientras que COVID es una amenaza que podemos controlar, aún no ha desaparecido. Continuaremos en vigilancia y continuaremos dándoles la información que ustedes necesitan para tomar las mejores decisiones para ustedes y sus familias. A futuro seguiremos 4 principios centrales: empoderar a las personas, mantener la capacidad del sistema de salud, colaborar con aliados locales, dar prioridad a la equidad.
Estos principios aseguran una respuesta rápida y justa que mejora la salud, la seguridad y el bienestar de todos los norcarolinenses. La gente desea volver a sus rutinas normales, que ahora ya pueden hacer gracias a las vacunas gratis y eficaces, a los refuerzos y otros métodos de controlar los riesgos. Continuaremos brindando acceso a la información y los recursos, sobre todo para la población históricamente marginalizada, personas discapacitadas y personas mayores en Carolina del Norte. Los datos continuarán impulsando nuestra respuesta como lo hemos hecho durante la pandemia. Algunas métricas ya no miden nuestro momento. Algunas que estamos acostumbrados a ver, como el porcentaje de casos positivos, ya no serán enfatizadas. Hemos elegido 7 métricas basadas en la ciencia, acordes con la situación actual. Se las explico. Primero, las aguas negras demuestran partículas del virus COVID-19 de 4 a 6 días antes de que se reporten los primeros casos en la comunidad. Carolina del Norte fue uno de los primeros estados que se asoció con los CDC para poder tener esta advertencia temprana. Otro indicador inicial que continuaremos usando es el porcentaje de personas que acuden a la sala de emergencias con síntomas similares a COVID. Cuando esta cifra aumenta, esperamos más enfermedades serias debido a COVID. Las admisiones de pacientes por COVID-19 nos muestran qué tan estresada está la capacidad de hospitales. De esta manera, los hospitales están desafiados para ofrecer servicios de atención médica a pacientes con y sin COVID. Los casos continúan siendo importantes, aunque no todos los casos son reportados, pero esto nos da información ciertas poblaciones que están siendo afectadas por el virus. Al estar al día con las vacunas es la mejor manera de reducir su riesgo. Es por eso que los refuerzos nos ayudan a proteger a los demás. Comprender qué variantes están circulando en Carolina del Norte nos da informaciones y ayuda en nuestras recomendaciones para mejorar la protección. Las variantes, que pueden ser distintas o desconocidas, son información importante a tener. Finalmente, la métrica de nivel comunitario de los CDC combina casos, uso de hospitales y admisiones para medir el riesgo comunitario en nivel bajo, medio o alto. A partir del 23 de marzo, la página de resumen del portal de COVID-19 del Departamento de Salud va a incluir estas 7 métricas. Reconociendo la importancia de las tendencias, con el paso del tiempo actualizaremos estas cifras semanalmente. Estas métricas, junto con su situación en particular, le ayudará a usted a proteger a usted y a su familia. Y para estar preparados como Estado, a futuro veremos periodos de transmisión aumentada. Y usted debe continuar estar protegido con la información que ofrecemos, así como con equipo de protección personal. Carolina del Norte ha demostrado fortaleza en los últimos 2 años y seremos más fuertes juntos. Hemos aprendido importantes lecciones en la pandemia que usaremos para invertir en nuestra salud conductual y resiliencia, para enfocarnos en el bienestar infantil y familiar y crear una fuerza laboral inclusiva para alinearlos con los esfuerzos de la secretaria Sanders. Con gusto colaboraré con cada uno de ustedes para tener una mejor recuperación y que sea realidad. Sin embargo, todavía no es demasiado tarde para vacunarse. Visite el sitio myspot.nc.gov para mayor información. Gobernador Cooper. Gracias, secretario Kinsley. Agradezco todo el trabajo que el Departamento de Salud y Servicios Humanos ha hecho en este planeamiento y todos los esfuerzos diligentes junto con todos los afiliados a través de toda esta pandemia. En tanto Carolina del Norte navega estos retos de salud, nunca quitamos los ojos del desarrollo económico y a través de esto hemos continuado rompiendo récords en anuncios de trabajos. Durante esta pandemia hemos aprendido lecciones y adquirido eficiencias que podemos proyectar al futuro. Sabemos que la pandemia ha cambiado cómo vivimos, así que nos hemos adaptado para asegurarnos de que podemos continuar llegando a la cima en lo que toca en oportunidades para trabajos que pagan mejor. El secretario de Comercio, Michelle Sanders de Carolina del Norte, hablará acerca del plan estratégico de nuestra administración para el futuro de nuestra economía. Secretaria Sanders. Gracias, gobernador Cooper, y muchas gracias por su liderazgo firme
e íntegro que ha conservado a Carolina del Norte en lo alto en cuanto a nuestra respuesta ante COVID-19 y nuestra recuperación económica. Esta semana, el Departamento del Comercio publicó información que muestra que la actividad económica de Carolina del Norte se ha recuperado a los niveles previos a la pandemia, tanto en cuanto al Producto Interno Bruto, así como los niveles de empleo. Carolina del Norte vio un año récord para el desarrollo económico en el 2021. Hemos atraído a empresas internacionales como Fujifilm, Apple y Toyota, junto con una expansión de muchos de los negocios locales iniciados aquí. Hemos anunciado más de 24,000 nuevos empleos y más de 10,000 millones en inversión de capital de empresas que ahora están ubicadas aquí y que están en expansión en todo el estado. Y también hemos iniciado otro año muy activo, el 2022, habiendo ya anunciado 23 proyectos económicos este año. Pero sabemos que hay más trabajo por hacer y muchos desafíos por venir. Es por eso que el año pasado el Departamento del Comercio anunció nuestro Plan de Desarrollo Económico Estratégico, Primero en Talento. Carolina del Norte ha sobresalido en todas las áreas de desarrollo económico y hemos continuado enfocándonos en ellas. Pero la pandemia nos ha enseñado que las condiciones pueden cambiar rápidamente y que nuestra fuerza laboral, los negocios y las comunidades deben ser habilidosas para poder adaptarse y crecer. Frases sencillas: para continuar siendo líderes de la nación, no podemos enfocarnos solamente en lo que ha logrado nuestro éxito. El plan Primero en Talento enfatiza 3 áreas de éxito: nuestra fuerza laboral, nuestros negocios y nuestras comunidades. Para preparar a nuestras personas, que son nuestro principal recurso, vamos a enfocarnos en la educación, desde la cuna hasta la carrera, ayudando a los padres para que tengan acceso a cuidado infantil asequible y hacer que los títulos educativos y las habilidades laborales sean asequibles, para garantizar que en el año 2030 2 millones de norcarolinenses adquieran nivel educativo postsecundaria. Para los negocios, el plan enfatiza maneras de impulsar la recuperación de pequeños negocios, aumento de sueldos e inversión en sectores clave que ofrecen tecnologías y productos claves. Y para las comunidades, brindar viviendas asequibles, Internet de alta velocidad y la infraestructura física que atraerá a residentes, trabajadores, empresarios y negocios. El plan cuenta con más estrategias que nuestro departamento y los aliados en todo el estado van a participar para asegurar que Carolina del Norte continúe siendo el líder en el desarrollo económico a todos los niveles. Estamos muy emocionados del futuro de Carolina del Norte y tenemos el compromiso para nuestro crecimiento y resiliencia conforme continuamos hacia adelante a toda velocidad. Junto con nuestros aliados de la Alianza de Desarrollo Económico de Carolina del Norte, continuaremos colaborando para contratar a negocios que ofrezcan buenos sueldos para la población e invertir en nuestro mejor recurso para que las personas estén preparadas para poder tener estos trabajos el día de hoy y mañana. Gracias, gobernador. Muchas gracias, secretaria Sanders. Como verán, Carolina del Norte está avanzando con planes bien analizados de mantenernos saludables, capacitando empleados para buenos trabajos y poniendo más dinero en los bolsillos de los norcarolinenses día a día. A pesar de que la economía del Estado ha recuperado a niveles de empleo pre-pandemia, sabemos que las familias enfrentan retos económicos todavía. Sabemos que hay mucho trabajo por hacer, bajando costos de gasolina, comestibles, consiguiendo seguro de salud para todos, haciendo que el costo de cuidado de menores sea asequible, pero y también poniendo energía limpia al alcance de todos. Estamos trabajando en estas prioridades. Inclusive en los momentos más difíciles, yo sabía que Carolina del Norte saldría bien de todo esto por la fuerza de nuestra gente, su resiliencia, su determinación y la dedicación a los valores, ingenio de la comunidad a la cual nos sacó adelante. Es por esto que yo nunca, ni una vez, perdí la esperanza ni la confianza en la promesa de nuestro futuro. Hemos liderizado en este futuro con una mano firme y constante para llegar a este momento, para estarnos listos para elevarnos. Junto con el secretario Kensley y el secretario Sanders,
ustedes y yo aquí, el Departamento de Salud y Servicios Humanos, el doctor Susan Sagra y oficiales del equipo de emergencia de Carolina del Norte, Jackie Metivier y Ron Vázquez, detrás son los intérpretes para español. Mónica Megui es nuestro intérprete de lenguaje de señas. Pasamos ahora a la fase de preguntas de la prensa. Tienen micrófonos a ambos lados. Michael. Sí, no pude oír actualizaciones en el estado de emergencia. ¿Está esto finalizando? Bien, es un par de cosas simples. Uno, nos da flexibilidad a proveedores de salud para ayudar con brotes que puedan surgir y ayuda a proveedores de salud a distribuir vacunas, tratamiento a las personas. Hemos anticipado con la Asamblea leyes que puedan aprobarla para concluir con esto. O sea que no es gran cosa. Supongo que aparte de esto, ya estamos 2 años con esto, con frases de volcar la página, ya hemos pasado lo peor. Estamos enfrentando una emergencia. Bueno, esta es una herramienta legal para utilizar la flexibilidad necesaria cuando la legislatura apruebe la ley para darnos esa flexibilidad necesaria. Entonces, pues nos desharemos de esta. Bien, en cuanto a lo que estamos viendo fuera en casos que empiezan a incrementar en Europa, Asia, me pregunto qué anticipan ustedes aquí en los Estados Unidos en las próximas semanas. Potencialmente estamos viendo un aumento de casos. Bueno, lo primero diría es que primeramente reciban la vacuna y el refuerzo si no la tienen. Eso les dará la mayor protección en contra de estas nuevas variantes que estamos viendo por el mundo y lo que ya está aquí ahora. Es importante que sepan, en tanto que volcamos la página en esta pandemia, el estar listos es crítico. Y yo pasaré la voz a la secretaria Kensley ahora. Gracias por la pregunta. Absolutamente, el estar preparado es lo más importante. El asegurarse que las personas estén al día con sus vacunas. El 53% están completamente vacunados y actualizados y han tenido su refuerzo. Es importante estar a la delantera de las variantes que estamos viendo en Europa y otras variantes que vendrán. Lo que estamos viendo en Europa es una subvariante de Omicron que está impulsando esta transmisión. Creemos que es 30% más transmisible que Omicron en sí, pero la inmunidad de Omicron y de las vacunas continúa en pie y lo más importante es combatir enfermedades graves. Estamos listos para estas olas y continuaremos estando muy vigilantes y en Carolina del Norte lo que estaremos por ver. Esta pregunta también es para usted. Con las métricas que van a hacer semanalmente, si tenemos otra variante que nos afecta como Delta u Omicron, ellos estarán actualizando esa información más recientemente, más seguido que una vez a la semana. Respuesta, vamos a continuar siendo flexibles para que el público tenga la información que necesita y evaluaremos la situación conforme surjan. Una última pregunta para el gobernador sobre otro tema. Hemos visto que han aumentado los precios de la gasolina en los diversos estados y que han omitido el impuesto a la gasolina. ¿Ha pensado en implementar algo así? Respuesta, estoy aumentando estoy de acuerdo con la opinión del presidente y su administración de aumentar la producción también aquí en Carolina del Norte. Lo que me preocupa es que asegurar que los ahorros de los costos se transmitan al consumidor. Así que continuamos discutiendo este tema. Realmente me preocupa eso. Gracias. ¿Cómo está, gobernador? Entonces, volviendo, creo que ya esto es para el señor Kingsley, pero volviendo a lo que dijo acerca de los refuerzos, que es el método 1 para protección, a nivel nacional, hemos visto acerca de la espera de protección de inmunidad por estos refuerzos. Me pregunto si alguien que tiene que cuidar a una persona mayor, ¿será la hora esta de bajar nuestra guardia? Bueno, número 1, estamos asegurándonos que vamos a incrementar nuestra protección, subir la guardia, continuando con vacunas y refuerzos. Esta es una parte importante de la responsabilidad personal de la cual estamos hablando y los negocios que urjan a sus empleados que se vacunen y que reciban refuerzos. Pero el secretario Kensley podrá tocar ese punto. Los datos científicos últimos vemos que la protección de refuerzos nos da mucha protección
que evita ir al hospital y muertes. Estamos viendo esto de cerca. El CDC mide mes a mes, en tanto avanzamos con esto en cuanto a los refuerzos, el entendimiento de esa protección. Pero una consideración segunda sería que no solamente que la inmunidad baja y cuándo bajaría, si uno quiere más o menos estar alineado, si hay un riesgo mayor de exposición por incremento en exposición, y eso es lo que estamos considerando, eso estamos viendo muy de cerca por ahora. En tanto, como dijo el gobernador, estamos con la guardia en alto, continuando a urgir a la persona que reciban su refuerzo. ¿Tiene usted el tiempo en cuanto estos variantes serán dominantes aquí en Carolina del Norte? Bueno, vamos a tener que ver todo esto. No sé exactamente. Estamos más o menos entre 4 a 6 semanas de lo que vemos, de lo que se ve en Europa. Pero a nivel nacional hemos oído el congresista Butterfield en una conferencia dijo que tratando que el gobierno federal continúa apoyando la prevención de COVID, hay esfuerzos de apoyo. ¿Habrá algún problema en que los fondos, apoyo bajen en todo lo que se ha estado haciendo por los últimos 2 años? Bueno, el doctor Consagra hablará acerca de eso, pero primeramente diría que el estar preparados, están teniendo todos estos suministros es importante. Mi mayor preocupación en cuanto al suministro de pruebas en el mercado y la capacidad única del gobierno federal de mantener esos niveles de suministro para subir el nivel de ese mercado. Entonces espero que podamos ver todos esos fondos. Necesitamos estar preparados. No es el momento de retroceder. Doctor Consagra. Gracias, secretario. Gracias por la pregunta. Sí, como dijo el secretario, estamos nosotros muy preocupados acerca de la falta de fondos a nivel federal, quiere decir, para nosotros. Sabemos que las vacunas, compras de antivirales, eso se tiene que hacer por adelantado. Sabemos que eso va a resultar en la producción, por ejemplo, en anticuerpos monoclonales. Entonces, estamos viendo esos impactos y ahora otro impacto inmediato sería que los proveedores no podrán mandar sus cobros a través del programa de personas que no tienen seguro. Entonces, los proveedores en el estado han utilizado este programa para proporcionar cuidados a aquellos que han necesitado y que no han tenido seguros de salud. Son cientos de millones de dólares que han ido a proveedores de Carolina del Norte para proporcionar este cuidado. Tiene un impacto inmediato que anticipamos si es que no hay fondos disponibles federales. Esto nos preocupa. Una última pregunta para el gobernador. Como sabe usted, el Senado pasó una resolución para hacer el cambio en el cambio de hora aquí. ¿Qué es lo que piensa usted acerca de esto? Probablemente preferiría estar en el horario estándar y permanecer ahí. Eso es lo que dicen los expertos en sueño. Pues ese no ha sido el tema más urgente que he considerado. Lo más urgente para hoy que estábamos nosotros tratando este punto por 48 horas, pero el Congreso lidera con esto. Lo que quiero decir, sin embargo, en cuanto a fondos federales es que es crucial. Si hemos aprendido algo de esto es que tenemos que estar preparados. Y la forma de mantener a este virus afuera es de estar preparados. Tuve una llamada con la Casa Blanca, con gobernadores a través del país, y hicieron este punto, ¿no? La inversión federal mantiene la producción de pruebas y tratamientos a un nivel elevado. Y eso es lo que queremos. Hemos visto lo rápido que un brote puede llegar. Así que tenemos que estar listos. Y ya se ha conversado acerca de la causa de que el Congreso no pudo aprobar fondos en esta última legislación. Ya hemos visto un 30% de reducción en los antivirales monoclonales que recibimos del gobierno federal. Entonces, podemos manejar esta situación porque los niveles son bajos, pero este es el tipo de cosas que realmente no podemos nosotros resistir. Así que estamos pidiendo fondos federales porque esto es parte del estar listos. Gracias. Hola, gobernador. Muchas personas en todo el estado recibieron sus refuerzos como hace 6 meses y de acuerdo a esta regla, mucha gente cumple el requisito para volver a vacunarse como en la primavera. ¿Tienen algún plan para crear un cuarto refuerzo para la población? Respuesta. Estamos colaborando cercanamente con los CDC. Ellos están monitoreando todo esto, pero voy a permitir que el secretario Kinsley responda a la pregunta.
Y voy a pedirle a la doctora Consagra que también venga. En este momento no existen guías de los CDCs para una cuarta vacuna. Decimos que una vez que teniendo un refuerzo está al día, así que por el momento se necesita un refuerzo. Gracias, secretario. Sí, los datos en cuanto a tener un refuerzo más está bajo estudio. Sabemos que la FDA ha presentado información, está revisando información de Pfizer en cuanto a ensayos clínicos. Existen recomendaciones también para personas inmunocomprometidas y esto es un tanto distinto. Se aumenta en el número de dosis que una persona puede necesitar como en su serie inicial y después refuerzos, pero estas personas exclusivamente, pero para la población en general seguimos esperando datos o información de FDC y CDCs. Secretario Kinsley, usted dijo que el número de casos positivos ya no será un indicador clave de ahora en adelante. ¿Por qué se justificó esa decisión de no enfatizar este porcentaje de casos positivos? Respuesta. Con el paso del tiempo hemos visto que las pruebas se convierte cada vez más y más disponible y eso es bueno. Incluso el hecho de que las personas pueden hacerse pruebas de COVID en casa y pruebas rápidas, eso les da información acerca de su riesgo y también de cómo continuar su vida. Y esto es información importante, sin embargo, no es información que nosotros tenemos porque no lo están reportando. Hemos pensado en la manera de obtener esa información, pero no es algo que podemos hacer con mucha seguridad o calidad. Sin embargo, los casos que sí se reportan mediante otros mecanismos continúan siendo una métrica importante para ver las tendencias y el impacto desproporcional en ciertas personas. Pero la recopilación de toda esta información no es la métrica más importante ahora. Una pregunta rápida sobre Ucrania. Los Estados Unidos están ofreciendo ayuda importante para las fuerzas de la OTAN. ¿Hay algunas conversaciones con respecto a asistencia a nivel estatal para estas fuerzas en el exterior? O que le diría a las personas de Carolina del Norte que han sido enviadas allá. Carolina del Norte apoya a Ucrania, que está luchando por su libertad y en contra de la tiranía, contra la invasión de Rusia, que es la guerra de Putin. Y de acuerdo a la orden ejecutiva, que requieren que las entidades eviten contratos con Rusia. Esto envía una señal importante y también hemos impulsado nuestros esfuerzos para apoyar a las familias y las tropas que sabemos que están en el extranjero para darles una serie de recursos del Estado. En mi propia iglesia y sé que otras están enviando ayuda. Empresas privadas, iglesias, organizaciones sin fines de lucro están enviando ayuda y yo realmente apoyo estos fondos federales para ayudar a Ucrania en estos esfuerzos. Hola, gobernador Abinach con News and Observer. Me pregunto si puede hablar. Hablaron hoy sobre la siguiente fase de esta pandemia. Carolina del Norte está más cerca a llegar el punto endémico de la pandemia o qué tan cerca estamos de eso. Voy a permitir que la doctora y los expertos de salud hablen sobre esto. Sin embargo, yo sé que ya dimos la vuelta a esta pandemia. Creo que lo peor ya lo pasamos. El día de hoy vamos a pensar en cómo vamos a planear nuestro futuro y planear, prepararnos, dar información y motivar a la gente a que sea responsable y empoderarlas. Muy bien, voy a cederle la palabra al secretario Kinsley. Gracias. Como dijo el gobernador, estamos enfocados ahora en cómo vamos a prepararnos. Hemos nosotros creado estas herramientas para poder administrar esta enfermedad de mejor forma que lo hicimos antes. Sabemos que este virus ha podido lanzarnos unos trucos, pero debemos permanecer vigilantes. La terminología de algo endémico sería algo que vemos hacia atrás a través del tiempo, cómo se ha tratado todo esto para llegar a un punto estable. Así que esperamos ver eso. Y como seguimiento, el CDC habló acerca de inmunidad amplia como un término para llegar a ese estado. ¿Es esto algo que
la métrica principal que vamos a considerar en Carolina del Norte cuando lleguemos a ese nivel? Bueno, la inmunidad amplia, como habíamos dicho, es un factor clave en preparación. Sabemos de data, muestras, donaciones de sangre, que 94.3 de Carolina del Norte, en Carolina del Norte tienen algo de inmunidad. Pero lo importante en esta variante es que esto puede cambiar y puede cambiar la inmunidad. Puede ser que la inmunidad no proporcione la misma protección como lo hizo para otras variantes. Esa es la razón por la cual no solamente la única métrica, no hay una sola, tenemos que ver todas estas cosas juntas. Gracias. Bien. Vamos ahora a pasar al teléfono, algunas preguntas de la prensa a través de ese medio. La primera pregunta es de Richard Craver, de Winston-Salem Journal. Sí, gobernador Cooper, secretario Kensley, iba a preguntar acerca de preocupaciones que puedan tener acerca de las tasas bajas de vacunación en estudiantes de kinder al grado 12 y las opciones de mascarilla que ahora son opcionales. Urgimos vacunas para todos que califiquen para vacunas, y el secretario Kensley hablará más acerca de esto. Es muy importante, sabemos que las vacunas proporcionan la mejor protección en contra de enfermedad severa, hospitalizaciones y muerte. Sabemos que los niños pueden contagiarse de COVID y a veces pueden terminar en situaciones muy severas. Entonces, cuando la gente se vacuna es increíblemente importante. Pero sabemos también que debido a los niveles de vacunación en comunidades, hogares y debido a que el impacto del COVID-19 en niños, sabemos que los niños en las escuelas están en sitios de bajo riesgo. Ese es el balance y queremos nosotros pedir a los padres que hablen con sus pediatras y que lleven a sus niños para que se vacunen. La siguiente pregunta. La siguiente pregunta es Michael Perchak de WPBB. Buenas tardes. Tenemos escuelas, universidades locales que están ya en el descanso de la primavera en las próximas 2 semanas. Ya hemos comenzado a hacer esto. Esto coincide con el incremento de casos internacionalmente. Muchas obligaciones de mandatos están bajando domésticamente. ¿Habrá algo que tal vez estas decisiones puedan retrasarse potencialmente hasta principios de abril, cuando la mayoría hayan regresado? Y sé que en las universidades han visto algunos incrementos cuando regresan después del descanso de primavera. Hay algunos alumnos que viajan, pueden estar en áreas y van a estar uno cerca del otro cuando vuelvan. Bueno, hace mucho tiempo ya hemos tenido requerimientos a partir del Estado o órdenes obligatorias, pero lo que nosotros queremos pedir específicamente hoy día es la responsabilidad personal, empoderamiento. Estos estudiantes pueden ser vacunados, pueden recibir su esfuerzo para que queden protegidos. Si algunos tienen problemas en particular en consideración, pueden continuar utilizando su mascarilla. Estamos en este momento y en este punto porque los números están bajos. Tenemos mejores métricas para tratar de determinar dónde estamos y cómo prevenir cosas. Tenemos herramientas con las que no habíamos contado anteriormente, que nos van a ayudar a administrar todo esto. Secretario Kensley, ¿querrá usted decir algo? No. La siguiente pregunta. La pregunta final, que concluye con la conferencia de hoy, viene de Claire Donnelly, WFEE. Secretario Kensley, mi pregunta, quería saber cómo exactamente el portal va a variar, si no va a haber recuento de casos, la tasa de positividad, o esto será una revisión semanal de esos números. Gracias. Bien, gracias por la pregunta. Vamos a nosotros publicar más información específicamente acerca del portal. Lo que estamos haciendo por ahora es actualizar la primera página del portal para alinear las métricas que acabamos de tratar. Las vamos a actualizar semanalmente. Por un tiempo proporcionaremos actualizaciones
diarias en otras páginas que las cuales ustedes puedan conocer por número de casos, vacunas, datos demográficos, geográficos, etc. Esos cambios se van a llevar poco a poco, pero en la página principal del portal estará alineada con las métricas que acabo de hablar. La próxima semana publicaremos esos cambios. La siguiente pregunta. ¿Habría algún seguimiento? Muy bien. No hay seguimiento. Muy bien. Bueno, muchas gracias a todos por habernos acompañado hoy.